Hol- Hola, buenos días. Voy a explicar en esta sesión, en esta clase. Espero que todos se encuentren bien. Eh, bueno, quizá el último tema que debemos de repasar en esta sección, más allá de algunos ejemplos que no hemos resuelto, vamos a explicar, o voy a explicar más bien, esta cuestión sobre lo que son las asíntotas horizontales. Estas asíntotas horizontales, que como pueden ver ustedes, es esta línea roja, que muchas de las veces alguna de estas funciones que nosotros hemos ya estudiado en secciones anteriores, pues resulta que la curva, esta curva azul que vemos acá, pues tiende a no cruzar esta línea horizontal cuando X crece demasiado. ¿Qué significa esto de que crece demasiado? Pues es, en otras palabras, que el límite o la función se extiende hasta ya sea al más infinito o al menos infinito, dependiendo, ¿no? De cuál es el interés que nosotros tengamos para poder analizar este tipo de funciones. Entonces aquí vemos un ejemplo, una función f de x igual a x cuadrada menos 1 sobre x cuadrada más 1, y nos preguntamos qué es lo que le va a pasar a esta función cuando x no nos interesa, qué es lo que pasa en cero, porque como pueden ver, si esto es cero, 0 x igual a cero, entonces tendríamos menos 1 entre 1, que es igual a menos 1, que es el puntito que tenemos acá. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendríamos si nosotros quisiéramos analizar un poco esta cuestión y decir, pues esta función vale menos 1 cuando x es igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces no hay ningún problema, pero viene el detalle de que qué pasa ahora si yo me intereso en analizar esta función cuando x crece tanto como se pueda, es decir, x tendiendo al infinito. Entonces, parece ser que este resultado, aquí en esta curva, como lo podemos ver, la función, esta función, es, se va a 1. Parece ser que nunca va a cruzar esta curva roja o esta línea horizontal roja. Eh, por eso es que decimos que esta horizontal es igual a 1. Ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Lo mismo sucede en este caso cuando nosotros nos alejamos del origen y nos vamos hacia al menos infinito. ¿De acuerdo? Esto es al menos infinito y aquí hasta al más infinito. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a estar trabajando y para antes de comenzar, como lo hicimos al inicio de este tema, lo que vamos a pensar es que yo no sé cómo evaluar estos límites cuando nos acercamos al infinito o al menos infinito. Y noten que aquí en esta tabla de valores que aparece en esta parte, nos dice que cuando x vale cero, la función vale menos uno. Aquí está. Cuando x es igual a 1, la función vale 0 o más menos 1. Y aquí lo podemos ver, ¿no? 1 al cuadrado es igual a 1, menos 1 es igual a 0. No importa lo que tengas en el denominador y pasa lo mismo cuando es menos 1. Cuando x es igual a menos 1 al cuadrado. Recuerden que todo número elevado al cuadrado, no sé qué voy a hacer ahí. Todo número elevado al cuadrado, en este caso el menos 1 elevado al cuadrado, va a ser igual a 1. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, más menos 1 es igual a 0. Cuando x se va a 2, esta función vale 0.6. Cuando x es más menos 3, es decir, cuando x vale 3, vale 0.8 y también vale lo mismo cuando x es igual a menos 0.3. ¿Por qué pasa eso? Porque noten que esta es una función par. Acuérdense de las definiciones de la sección anterior, qué significa que sea una función par. Nada más para recordar que una función decimos que es par cuando f de menos x, es decir, evaluamos f en menos x
lo que se obtiene es la misma función f de x. Esa es una función par. ¿Vale? Y aquí, bueno, eso es lo que está sucediendo, esa es función par. Cuando x es igual a 5 o menos 5, la función vale 0.9230. Y cuando x vale 10 o menos 10, la función vale 0.98. Cuando x vale 50 o x igual a menos 50, la función vale 0.9992 y así sucesivamente. Cuando x vale 1000 o menos 1000, la función vale 0.99998. Es decir, parece ser que esta tabla me muestra que la función va a valer 1 o tiende a 1 mientras x crece. Y podemos considerar otros números más grandes, 10,000, 1,000,000, 10 millones, etcétera, etcétera. Y este valorcito parece ser que se va a 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que parece ser. Pero ¿cómo demostramos eso? Es decir, con esta tabla que tenemos acá, nosotros ya podemos concluir que este límite, ya sea cuando x se va a infinito o a menos infinito, el límite se va a 1. Como podemos ver en este trazo de estas líneas, esta línea roja que aparece acá. Vamos a ponerlo en rojo. ¿De acuerdo? Esta línea horizontal. Eso es lo que me está diciendo. Y entonces podemos definir, dice, sea f una función definida en algún intervalo ya desde a hasta infinito, entonces el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x, decimos que existe y es igual a l. Aquí, cuando x se va a infinito, la función vale 1. Por ejemplo, ¿no? Esto significa que los valores de f de x se pueden aproximar a l tanto como desee si escoge una X suficientemente grande. ¿Cuánto es suficientemente grande? Pues eso siempre es subjetivo porque cada uno de nosotros puede escoger un valor cualesquiera lo suficientemente grande para cada uno de nosotros y poder decir hasta dónde va. Y este número suficientemente grande, pues es el límite cuando x se va a infinito. Y entonces decimos que el límite de f de x cuando x tiende a infinito, al infinito es igual a L. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver un poco sobre cómo calcular estos límites. Noten. Ahora bien, la otra definición me dice que si f es una función definida en algún intervalo desde menos infinito hasta a, entonces decimos que el límite cuando x se va al menos infinito de la función f de x existe y es igual a L, ¿ok? Es lo mismo lo que dice acá, significa que los valores de f de x se pueden hacer arbitrariamente cercanos a L haciendo que X sea negativa y suficientemente grande en magnitud, es decir, menos 100, menos 1000, menos 1,000,000, etcétera, 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 ¿no? Hasta que llegue a observarse alguna de estas líneas horizontales que, como vimos en el ejemplo anterior, que es esta, ¿no? Finalmente, decimos el límite de f de x cuando x se va al menos infinito, cuando x tiende al menos infinito, al infinito negativo o al menos infinito es igual a L. Y de aquí viene, dice la definición 17, la recta y igual a L se llama asíntota horizontal de la curva y igual a f de x. Y cuando x se va a infinito, la función f de x vale L, que es esta recta que podemos ver acá. O bien cuando el límite de x tendiendo a menos infinito, la función f de x es igual a L, como podemos ver en esta, ya sea en esta curva o en esta. Hay funciones que tienen una asíntota y hay otras funciones que tienen la misma asíntota. Es decir, noten que en el ejemplo anterior solo teníamos esta asíntota, ¿no? Perdón, esto no es. Esta asíntota, es decir, vale
la curva se aproxima a 1 independientemente de si x va a menos infinito o más infinito. Caso contrario, en algunas otras funciones, pues tenemos, por ejemplo, esta función que tiene esta curva que cuando x se va a más infinito, es decir, cuando x se va de este lado, la curva se va aproximando a pi medios, pero cuando nos vamos al menos infinito, nos acercamos al, o nos vamos al menos infinito, la curva se estaciona en menos pi medios. Es decir, no necesariamente tiene que cumplirse ya sea esta relación que te da a un solo valor, sino que pueden ser dos valores, ¿no? Cuando tenemos este tipo de curvas, y hay curvas que no van a tener ninguna de estas asíntotas, las asíntotas horizontales, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, bueno, ya para, ahora sí, el teorema 18 me dice que si R, voy a borrar todo lo que había escrito, dice si R es mayor que cero, es un número racional, entonces el límite cuando X se va a a infinito de 1 entre X sobre 1 entre X a la R, eso va a ser igual a cero. ¿De acuerdo? Esta es una definición importante que es una de las cosas que yo les digo. Esto ténganlo muy en cuenta porque es lo que se va a estar usando para calcular los límites cuando x se va a más menos infinito. El límite de 1 sobre x elevado a la potencia r, cuando x se va a infinito, esto es igual a cero. Si r es mayor que cero, es un número racional tal que x a la r está definido para toda x. Entonces, lo mismo, el límite cuando x se va al menos infinito de la función 1 entre x a la r va a ser igual a 0, y este tipo de funciones, la gráfica de 1 entre x, 1 entre x al cuadrado, 1 entre x al cubo, etcétera, etcétera, tienen por asíntota la línea horizontal x, ¿de acuerdo? Es decir, cuando x se va a menos infinito, se va a acercar tanto al 0 por debajo, es decir, de los números negativos, y viceversa, cuando x se va a números positivos, cuando x se va a números muy grandes positivos, la gráfica se va a acercar a 1 por arriba de esta función, ¿de acuerdo? Son de los ejemplos comunes que usualmente se utilizan para determinar los límites de alguna función. 1 entre x, por ejemplo, es igual, cuando x se va al menos infinito, igual a cero, y coincide cuando el límite de 1 entre x, cuando x se va al menos infinito, va a ser igual a cero. Entonces, esto es lo que tienen que recordar o de tener en cuenta, este tipo de definiciones: cuando x se va a menos infinito de 1 entre x es igual a cero, o el límite cuando x se va al menos infinito, al infinito, de 1 entre x también es igual a cero. Eso es lo que vamos a estar utilizando a continuación para resolver un par de ejercicios. Noten, vamos a empezar con esto que ya sabemos, qué es lo que nos están pidiendo. Vamos a decir, o vamos a calcular más bien, qué es lo que pasa acá. Vamos a ponerlo así. ¿Dónde está leaks? Aquí está. Archivo nuevo. Y ponemos el título, que va a ser límites. Vamos a ponerle límites así. El autor, Antonio Fernández. Y el primer ejercicio nos dice que hay que calcular el límite cuando x, vamos a hacerlo en dos partes, cuando x se va primero al infinito, infinito, de la función x cuadrada más 1
menos uno, perdón, menos uno sobre x cuadrada más uno. Entonces, noten, aquí tenemos una cierta ventaja. La ventaja es que ya tenemos un análisis previo de que cuando x se va, cuando x toma valores muy grandes, la función se va a uno. Pero ¿cómo calculamos nosotros estos límites? Noten que si yo sustituyo directamente números muy grandes, aquí voy a tener un número muy grande entre un número muy grande. Y yo no sé, es decir, la definición, como siempre hemos dicho, por ejemplo, el cero entre cero no existe. Y lo que no existe tampoco es decir que es infinito. Creo que no quedó bien, voy a borrarlo. Lo que no existe es suponer que infinito entre infinito es igual a uno. Esto para información, esto no existe, es decir, no se vale decir que si tengo infinito entre infinito, eso va a ser igual a uno. Eso no es cierto, como tampoco es cierto, como ya lo sabemos, que la definición de cero entre cero, pues tampoco existe. Pero ¿cómo entonces procedemos? ¿Cómo nosotros podemos calcular este tipo de límites? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues es bastante sencillo. Fíjense que lo que se hace en este tipo de situaciones es que voy a factorizar esta x cuadrada en el numerador y en el denominador, o que es lo mismo decir que yo voy a dividir entre x cuadrada en ambos lados, en el denominador y en el numerador. Eso es lo que yo voy a hacer para poder determinar cuál es el límite. Cualquiera de los dos procedimientos va a ser útil, y lo que yo voy a hacer entonces, voy a tomar la segunda opción, que es dividir todo el numerador y el denominador entre x cuadrado. Entonces aquí yo le voy a poner nuevamente una fracción, x cuadrada entre x cuadrada, y el denominador y el numerador también va a ser lo mismo. X cuadrada más 1 entre x cuadrada. Y después, ¿qué es lo que va a pasar? Noten lo que va a pasar. Voy a quitar esto. Creo que no va a funcionar. Pero lo que va a pasar es lo siguiente. X cuadrada entre x cuadrada menos 1 entre x cuadrada. Ahorita les digo qué es lo que estoy utilizando para poder escribir esto de esta forma. 1 entre x al cuadrado. Noten qué es lo que utilicé acá. Pues simple, lo que se utiliza es lo que ya hemos hecho en clases anteriores. Lo que estoy utilizando es a más b dividido entre c va a ser igual a entre c más b entre c, es decir, repartir lo que está en el denominador. Eso es lo que usé aquí. Tenemos x cuadrada menos 1 entre x cuadrada, y lo que tengo es x cuadrada entre x cuadrada menos 1 entre x cuadrada. Lo mismo en el denominador. X cuadrada más 1 es igual a x cuadrada entre x cuadrada más 1 entre x cuadrada, que es el caso de esta formulita. Y noten qué es lo que logramos aquí. Pues lo que hemos logrado es lo siguiente. Lo voy a poner en esto. Esto va a ser igual. X cuadrada entre x cuadrada, que es el mismo número, va a ser igual a 1. Lo mismo aquí en el denominador, 1. Ahora sí, yo ya tengo y utilizo, utilizo las
los teoremas que hemos repasado anteriormente. Yo separo el límite en el numerador y el límite en el denominador para poder calcular el, lo que estoy utilizando es el teorema 8 de límites para poder calcular. ¿Y cuánto vale esto? Pues me regreso yo un poco a mi teorema 18 que establece que cualquier número 1 entre x a la r, donde r puede ser un número racional o un número real cualesquiera, entonces, el límite cuando x se va a infinito de esto, 1 entre x a la r, va a ser igual a 0, que es lo mismo, si yo quisiera decir aquí el límite cuando x se va al infinito o al menos infinito de 1 sobre x cuadrada va a ser igual a 0. Entonces, el límite de esta función, el límite de esta función, esto va a ser 0 y esto también va a ser 0. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando yo establezca eso, es decir, esto va a ser igual a, cuando yo ya tome el límite va a ser 1 menos 0 entre 1 más 0, que va a ser igual a 1, que es este resultado que vemos acá en esta tablita y en esta curva, ¿no? De este lado. Cuando x se va al infinito, la curva azul se va pegando a la curva roja sin tocarse, por eso se le llama asíntota, sin tocarlo, y más cerca va a estar de 1 mientras más grande sea esta x. Y lo mismo ahora hacemos, es el mismo ejemplo o el mismo ejercicio, si a nosotros nos piden calcular, lo voy a hacer de esta manera, ahorita checamos. Ahora, para el caso cuando x se va al menos o infinito, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Pues vamos a simplemente aquí en este ejercicio, copiamos esto, hacemos lo mismo, es decir, dividimos todo el numerador y el denominador entre x cuadrada y después separamos el, las expresiones y lo que vamos a obtener es lo siguiente, ¿no? Lo que se obtiene es, lo que tenemos es que x cuadrada entre x cuadrada va a ser igual a 1 entre x cuadrada sobre x cuadrada, que también va a ser igual a 1. Y noten nuevamente el teorema 18, voy a borrar todo lo que he rayado y lo que tengo es lo siguiente, ¿no? El teorema 18 me establece que el límite cuando x se va al infinito, al menos infinito de 1 entre x a la r va a ser igual a 0. En este caso, r es igual a 2, como lo podemos ver acá en el denominador. Lo que pasa entonces es que el límite cuando x se va al menos infinito de 1 entre x al cuadrado va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Lo mismo que teníamos hace rato en el caso cuando x se va al infinito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo mismo, separamos, usamos el teorema 8 de límites y lo que tenemos es eh, lo siguiente, ¿no? Cuando x se va al menos infinito y cuando x se va, y esto, como ya lo dijimos acá, esto es igual a 0 y esto va a ser lo mismo, igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que es 1 menos 0 entre 1 más el 0.
Y entonces con esto también decimos que esto es igual a 1, como lo podemos ver en esta parte de la curva. X se va al menos infinito, cuando X se va al menos infinito, la curva azul también se va pegando a la asíntota horizontal y igual a 1. Noten que estas asíntotas ya los habíamos mencionado en clases anteriores que correspondían a las asíntotas verticales cuando teníamos algún punto de, eh, de indefinición de la función, es decir, cuando encontrábamos una división de 1 entre 0 o algo entre 0. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma en cómo se van a calcular estos límites. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que nos dan la siguiente función. Entonces, consideremos la siguiente función. Entonces, si a nosotros nos dan f de x, si nos dan la función f de x igual a x cuadrada más 3x menos 1, por ejemplo, entre x al cubo más x más 2, por ejemplo, o más 4, lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que me van a qué es lo que me va a decir ahora? Miren, noten que ahora, si nosotros quisiéramos graficar esta función, vamos a, en lo que abre el programita, vamos a analizar esta función. Noten que aquí era bastante sencillo porque como en el numerador y en el denominador teníamos, vamos a reescribir esto como el primer caso. F de X va a ser igual a esto. Y nos dice caso 1. Analizar, analizar el límite cuando X, cuando X2 se va al PM más menos infinito. Dale, este es el caso que analizamos. Ahora vamos a hacer lo mismo. Dice, consideremos la siguiente función, esta función, y calcular el límite cuando X se va al más menos infinito. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Es determinar el límite. Ay, ¿ahora qué? Chingado. El límite cuando, primer caso, cuando X se va al infinito. Al infinito de esto. Chingado. De esta función. Entonces vamos a graficar esta función. A ver qué es qué información nos da para determinar si esto, nos puede dar luz sobre qué es lo que estará pasando. Vamos a graficar la función esta. Vamos a hacerle así, nada más la copiamos y le hacemos lo siguiente. Ustedes pueden usar GeoGebra para poder determinar este límite x al cubo sobre x al cuadrado. Y como nos interesa saber qué es lo que pasa afuera, lo que vamos a poner es lo siguiente. Noten que para x igual a menos raíz de 2,
este, no es, raíz cúbica de -2 va a tener una asíntota vertical, que es esta función, pero no nos interesa esto. Lo que nos interesa es saber qué es lo que pasa cuando x se va al menos infinito y al más infinito. Y noten acá, esta curva lo que me dice es que cuando x crece lo suficientemente grande, esta curva se va acercando al menos, al cero por debajo de el eje X. Y cuando X se va a más infinito, la curva se va acercando al cero por arriba del eje Y, que es un caso similar a este tipo de gráficas, ¿no? Tenemos dos asíntotas en esto, nada más para hacer la observación. Una asíntota horizontal, que es el eje X, y una asíntota vertical, que es el eje Y. Cuando X se va al infinito, esta curva azul se va acercando a la curva, a la asíntota horizontal roja que aparece acá. Lo mismo pasa cuando X se va al menos infinito. Esta curva azul se va a ir pegando a la curva roja. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Que mientras más crezca X, esta curva azul se va a acercar a esta asíntota. Entonces, tenemos aquí una asíntota horizontal que es el eje X. ¿Va? Entonces ya vimos más o menos qué es lo que pasa con esta función cuando X crece lo suficiente. Entonces, parece ser que si yo hago bien las cosas, cuando X se vaya a infinito, este límite va a ser igual a 1, como lo podemos ver en esta gráfica. Pero ¿cómo llegamos a eso, a este resultado? Pues noten, hace rato, en el caso, en el ejemplo anterior, lo que tuvimos es que eh, calculamos 1, dividimos todo entre x cuadrada porque aparecía la misma x cuadrada, tanto en el numerador como en el denominador. Ahora no aparece esta función. Si yo divido todo entre x cuadrada no va a funcionar. Lo que tengo que hacer y darme cuenta cuando tengamos un término en el denominador con mayor exponente, entonces yo voy a dividir toda esta función, todo el denominador y el numerador, entre el término con mayor exponente, que en este caso es x al cubo. Entonces, para ello, lo que voy a hacer, lo que haremos es dividir tanto el numerador como el denominador. El numerador como como el denominador sobre x al cubo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces, tenemos que llegar a que el límite de esa cosa es igual a 1, como lo podemos ver en el gráfico anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer esto? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. El denominador, el numerador, lo vamos a reescribir como una fracción entre x cúbica. Control Z. Lo que vamos a hacer es definir una fracción y dividir todo entre x cúbica. Nuevamente, utilizando la relación que hace rato les mostré, lo que vamos a hacer es separar cada una de las fracciones y lo que yo voy a tener, órale, a ver si no, ya se ve. Entonces lo que yo voy a hacer es, el primer término es x al cuadrado entre x al cubo más 3 veces la fracción de x entre x al cubo menos, perdón, aquí a ver, ahorita voy a corregir, 1 entre x al cubo. Noten, a ver, me equivoqué acá. Noten que cuando x se va al infinito, esta curva azul se va a ir pegando a la asíntota que es el eje X y que es igual a 0, no es 1. Aquí me equivoqué.
ofrezco una disculpa. Esto va a ser igual a cero. Noten, la curva azul, mientras más se pegue al eje X, mientras más crezca X, la curva azul se va a ir pegando cada vez más y más al cero, como lo podemos ver aquí en estos numeritos 0.1, 0.05, y si nosotros le damos más, ampliamos la gráfica y noten que este numerito cada vez se acerca más al cero. Lo mismo pasa cuando X se va al menos infinito, la curva azul se va a ir pegando cada vez al cero, que vemos que es esta asíntota horizontal, que es igual al eje X, que es esta misma situación, ¿no? Esta misma situación que podemos ver acá. Entonces tenemos que llegar a que esto es igual a cero, no igual a uno, como previamente había comentado. Entonces esto va a ser igual X cúbica entre X cúbica más, control B, más 4 sobre X cúbica. ¿Y cuánto vale X cúbica? Entre X cúbica, no va a caber, lo vamos a poner aquí en la otra línea. ¿Y cuánto vale X cúbica entre X cúbica? X cúbica entre X cúbica es igual a 1. Y noten que X cuadrada, X entre X cuadrada, pues se va a eliminar uno de estos términos con el cuadrado, perdón, X cuadrada entre X cúbica, lo que yo voy a tener es 1 entre X. X entre X cuadrada, ahora sí, X entre X cuadrada va a ser igual a lo mismo, 1 entre X. Entonces noten que yo voy a seguir utilizando este teorema 18 para cualquier número elevado a la potencia R. En este caso es 1 entre X, 1 entre X y 1 entre X al cubo. Noten nuevamente, aquí me equivoqué, esto no es X cuadrada, esto es X cúbica. Aquí es X cúbica, todo entre X cúbica. Entonces, esto va a ser igual, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Es X entre X cúbica va a ser igual a 1 sobre X cuadrada. ¿De acuerdo? Y entonces, utilizando este resultado, que cuando X se va al infinito de 1 entre X a la R, esto va a ser 0. Entonces, bueno, ahorita lo mejor lo voy a reescribir diciendo que entonces esto es igual a, esto va a ser igual a, control V, esto va a ser igual a X cuadrada entre X cúbica va a ser igual a 1 entre X. Y esto va a ser 3 entre X al cubo va a ser igual a X al cuadrado, y 1 entre X cúbica pues se queda así, ¿no? Y lo que hago ahora es repartir el límite tanto en el numerador como en el denominador, como lo hicimos en el caso anterior. Y utilizando este teorema 18, este término va a ser 0, esto va a ser 0, esto va a ser 0, sobre esto que va a ser 0, pero lo que vamos a tener es lo siguiente. Lo voy a escribir así para que se vea, que es arriba 0 más 3 más 3 por 0 menos 0, que son los límites, más entre 1 más el 0, esto es 0, 1 más 0, 1 entre X, utilizando el límite cuando X se va a infinito, va a ser 0. Y entonces, pues, el numerador lo voy a escribir aquí en la otra línea para que se vea mejor. Control V. Y esto va a ser igual a 0, 0 entre 1, que es igual a, por supuesto, que es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos acá para demostrar cómo lo habíamos notado aquí en la gráfica, que la asíntota se va
es este eje X. Y mientras más crezca X, la curva azul se va a ir acercando a cero, que es el límite cuando X se va a infinito de esta función X cuadrada más 3X menos 1 entre X cúbica más 4. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo dejo la clase hasta acá y ustedes hagan de tarea este límite, que también les tiene que salir cero, pero ahora para el caso cuando X se va a menos infinito. Es decir, control Z, pero ahora cuando X se va al menos infinito. ¿De acuerdo? Pues nada, nos vemos y hagan este ejercicio de tarea. Tienen que llegar a que el resultado también es igual al cero. Nos vemos.